Familia, muy buenas noches. De nuevo con ustedes en esta Semana Santa de verdad, verdad. Es una semana de consagración, de búsqueda, de santificación, de alegría. Es una semana en que tú y yo estamos llamados a interceder por nuestro país, a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos. Es una semana que la podemos tomar para sacarle el máximo provecho espiritual, donde todos podamos juntos sacarle la enseñanza, el néctar de la disciplina de esto. Por eso ayer anoche cuando hablábamos sobre la Santa Cena, la traición de Judas, en ese proceso de Cristo, hoy vamos a ver algo interesante en uno de los discípulos más, yo diría, más extrovertidos, llamado Pedro, ¿verdad? Que siempre estaba listo para dar respuesta a Jesús, las preguntas que hacía. Un hombre muy entusiasmado, un hombre del pueblo, era un pescador, pero era un hombre con muchas habilidades y muchas buenas actitudes también. Sin embargo, Pedro aparece aquí en escena con algo demasiado interesante. Fíjese bien con lo que dice después de la Santa Cena. Jesús anuncia la negación de Pedro. O sea, vamos a entender que Judas traiciona, pero Pedro negar. Y usted dice, ¿y esto? Bueno, porque si alguien debería estar decepcionado, si alguien debería estar triste, es Dios. ¿Sabe cuántas decepciones tiene Dios a diario? ¿Cuánta gente que Dios los ha capacitado, los ha bendecido y después lo traicionan? Después lo niegan. Hay mucha gente que ahora me está viendo, está en un tremendo apartamento, tienen tremendos negocios, tremendos carros. Y están bendecidos. Pero ¿te acuerdas cómo comenzó eso? Es muy posible que fue una bendición de Dios que te dio. Es muy posible que Dios envió a alguien que te diera la mano. Es muy posible que tú tuviste un día maravilloso, un día bueno, y de eso cambió el destino de tu vida. Pero después que fuiste bendecido y prosperado y comenzaste a saborear la abundancia, entonces te olvidaste de la fuente, te olvidaste del Dios de los milagros y lastimosamente pues tú lo abandonaste. Y lo que queremos decir en esta linda, hermosa noche es que si Pedro cayó en esta tentación, en esta debilidad de negar a Jesús, tienes que tener mucho cuidado. Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, que no harán con el seco. Si esto hicieron con los que andaban con Jesús, nosotros que estamos caminando con Jesús por fe. Por fe. Y entonces deberíamos estar más atentos a los lineamientos espirituales que Dios nos da como hijos de Él, ¿verdad? Mucha atención a esto. Por ejemplo, fíjate con mucha claridad cómo dice la Escritura. Dice que cuando hubieron cantado, salieron, cantaron el himno, estaban adorando, salieron del monte de los olivos. Dice, entonces Jesús les dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es impresionante que esta palabra, cuando los pastores son heridos, calumniados, o cuando un pastor comete un error, cae en pecado, cómo las ovejas se dispersan. Es impresionante. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por eso los códigos de ética pastorales son muy altos. Unas exigencias que la Biblia da para los pastores. Dice que no tienen que ser neófitos, porque si son neófitos se envanecen y caen en el lazo del diablo. Tienen que ser hombres honestos,
aprobado para toda buena obra, ¿verdad? Hombres justos. Dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, en disciplina. Y entonces, cuando tengan todos estos dones y todas estas virtudes, ejerzan el ministerio. Entonces hay una exigencia muy grande en la parte ministerial. Pero es tremendo cuando un ministro cae. Jesús está diciendo que el pastor, cuando es herido, las ovejas serán dispersas. Cuando tú eres herido por causa de una debilidad, las ovejas son dispersas. Y muy difícil porque se decepcionan. Porque el ser humano, yo diría que uno de los capitales más grandes es la honestidad. Y la gente vive de tener esperanza. Cuando la gente pone confianza en la gente y se decepcionan, es muy triste. Pero Pedro, Jesús le dijo, hay algo que va a pasar muy triste. Va a pasar algo muy triste y todos ustedes van a ser sorprendidos. Viene una noche difícil, un momento difícil. Hubo uno que me está negociando, pero hay otro que me va a negar. Y está hablándole a Pedro. Y está hablando, dice que cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersas. Es triste esto. Soldado herido que cae en el camino, pastores heridos. Deberíamos estar adiestrados para no dejar los soldados heridos, ni las ovejas heridas, y mucho menos los pastores heridos. Dice así el Señor. Dice, herirá el pastor, las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Esos son los extrovertidos, las personas que siempre están hablando mucho. Señor, yo no te voy a negar. Señor, yo no. Esos son los habladores que tenemos a veces en los equipos de trabajo, que siempre están respondiendo bajo emociones simplemente. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, escucha bien, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. No te negamos, no te negamos. Esto no es cuestión de estar hablando, amigo. ¿Quién ha dicho que esto es fácil? Necesitamos ser entrenados en el espíritu. Necesitamos explotar nuestro potencial biónico hasta donde tenemos la fe suficiente para que lo que dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que ellos le han vencido por medio del testimonio de la palabra, que la palabra se te revele, se te meta en el espíritu y que lo que tú hables sea la palabra de Dios, no lo tuyo. A veces nosotros queremos lograr cosas con nuestras palabras. No, cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios tiene un compromiso con la palabra de Dios y ella no vuelve vacía. Por eso Apocalipsis dice, los que le han vencido con el testimonio de la palabra. Número 2, con la sangre del Cordero. Y número 3, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no es fácil. Tal vez los primeros 2 podemos decir, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Podemos decir,
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve. Usted puede tener un léxico extraordinario sobre la palabra del Señor. Usted puede tener una experiencia poderosa sobre la sangre de Cristo. Pero usted necesita tener una experiencia del Calvario. Necesitamos estar listos para lo que Dios quiera con nosotros. Yo quiero que Dios te guarde, que Dios me guarde, que nos guarde a todos los que estamos en este país. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que el ángel de Jehová esté con nosotros. Pero tenemos que estar preparados para toda buena obra. Recuerda esto, recuerda esto. Jesús mirando, porque tú no has elegido una religión cualquiera, amigo. Tú has elegido el camino. Los hombres y las mujeres del camino. De los que han negado, se han negado a rendirse ante Baal. Se han negado a contaminarse con la comida del rey. Se han negado a contaminar su alma y su mente y su espíritu con la idolatría y la hechicería. Se han negado a ser arrastrados por la hipocresía y la mentira. ¿Por qué? Porque tú no eres de este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos. Y la Biblia lo dice claramente que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para ti son hechas nuevas. Para mí, todos los que estamos en Cristo son hechas nuevas. Por eso después que Pedro niega al Señor, mira, dice la Escritura que a Jesús lo llevaban y Jesús lo estaba mirando cuando él estaba negándolo. ¿Tú sabes lo que es eso? Aquel que dijo, no, yo estoy dispuesto a morir, pero después dice, yo ni lo conozco. ¿Qué cambios emocionales eran aquellos? ¿Qué minutos estaba diciendo una cosa y después diciendo otra? Porque los ambientes son distintos. Por eso tu relación con Dios es la que va a marcar el carácter de Cristo dentro de ti, es el que te va a la fortaleza para que tú no lo niegues. Algunos dicen, no lo voy a negar, pero estás negando cuando le eres infiel a tu esposa. Estás negando a Cristo cuando le eres infiel a la familia. Estás negando a Cristo cuando te dejas arrastrar por el robo, el cohecho, o te dejas arrastrar por el soborno, por la corrupción. Estás negando el cristianismo. Estás negando el cristianismo cuando caes en la corrupción y caes en la mentira. Cuando caes en la lujuria, cuando caes en la perversión, cuando caes en la pornografía, estás negando a Cristo. No tiene que ser delante de los religiosos. Lo puedes hacer en bien privado y lo puedes negar. Cada vez que tú hables mal, escucha bien, cada vez que sale de tu boca lo malo, estás negando a Cristo. La Biblia dice que por una fuente no pueden salir aguas dulces y amargas, o son dulces o son amargas. Necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos esta Semana Santa pedirle perdón a Dios. Dejarnos de mentiras, dejarnos de estarnos engañando a nosotros mismos. Amigo, te quiero decir algo. Esto no es obligado, esto es voluntario. Pero sí te puedo orientar. Yo te puedo decir que tal vez tú dices, yo no puedo ser evangélico, yo soy muy pecador. Yo no puedo una mujer porque los ojos se me van. Tengo una mente muy perversa. ¿Sabe por qué? Porque tú no has dejado que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Tú no has dejado que el agua de la palabra, aleluya, te bañe tu mente y tu cerebro. La Biblia dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios cuando tú la lees, y por eso tienes que leerla siempre, porque así como te contamina, porque hay tanta contaminación.
Tú ves esas propagandas de cerveza y esas propagandas, cualquier cosa, son grandes mujeres desnudas, grandísimas. ¿Para qué? Para que se te meta aquí en la psiquis, se te meta en esa pornografía y comienzas a tener sueños inmundos. Porque Satanás lo que quiere es tomar el control de tu vida, que tú lo adores, que tú te postres, que tú le obedezcas. Pero tú tienes la sangre, tú dices, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y todas esas imágenes se borran. Tienes la palabra de Dios, que es el agua pura, que te lava la cara, te lava el alma. Y llénate de esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y tienes que estar listo para seguir a Jesús por encima de lo que sea. Óyeme bien, por encima de lo que sea. Jesús está buscando esos hombres que no se rajen en la primera de cambio, que no se quiebren, no, que mantengan su fe y mantengan su carácter. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si le preguntamos a Marco qué venía después, Marco te va a decir que venía el Getsemaní. Ve, traición, Getsemaní, para que después viniera ¿qué? Viniera Pilato, viniera el concilio, después vendría la crucifixión. Jesús es sentenciado a muerte, después viene la crucifixión. Y yo estoy ansioso porque tengo unas ganas de predicar, no solamente de la crucifixión, yo quiero hablar de la resurrección. Créanmelo, que el viernes estaremos hablando de las 7 palabras, pero lo más glorioso que yo quiero ver es la resurrección. Así que quiero que te prepares esta semana, porque esta es una semana poderosa. Si has estado cometiendo algunos errores, cometiendo algunos pecados, el Señor es capaz de perdonarte, el Señor es capaz de redimirte, el Señor es capaz de transformarte, y lo que tienes que tener tu vida alineada al propósito de Dios, y yo te invito en esta noche que así lo hagas. Pedro lloró amargamente después que pecó. Lloró amargamente. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, yo te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mira, Jesús es tan maravilloso, que si Jesús fuera un pastor como pastor normal, a Pedro le salían 2 años de disciplina. Pero Cristo lo abordó. Cristo dijo, yo he orado para que tu fe no desmaye. Porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Señor, te amo, te amo. Y tú también le dices que lo ames, pero no sabes por qué lo niegas. ¿Por qué te equivocas? Y yo vengo a decirte esta noche, la oración, la palabra, la sangre de Cristo, el testimonio, son los baluartes de la vida cristiana. Llénate de eso, amigo. Llénate de eso, hermano. Necesitamos hombres y mujeres varoniles, fuertes, hombres fuertes en este tiempo, que se nieguen a contaminarse con la comida de los Baales, con la comida de los dioses de Acera, con los dioses de Egipto, con los dioses de Babilonia, y te conviertas en un punto de referencia del reino de los cielos. Así que mantente allí quietecito. Recuerda, en este espacio que viene, por favor, llámanos por los teléfonos. Llámanos, estamos atentos. Nuestro equipo estará allí, atento a tomar tu petición, a tomar tu oración, para que oremos al final de este programa. Queremos orar por ti y recordarte que toda esta noche estamos en la Iglesia Renacer, de 6 a 8 de la noche. No te lo puedes perder. Te bendigo y ya regresamos. Queridos amigos, buenas noches, bendiciones de nuevo con ustedes, agradecido de Dios, como les dije. Bueno, vamos a continuar con este tema. Ya estamos conversando la parte de Pedro negando a Jesús, y ahora viene la parte de la crucifixión. Pero antes de eso, de la crucifixión, observemos el trayecto. Vamos a ver la película allí, lo que está pasando después que Jesús es llevado prisionero. Procurador, hemos hallado que este hombre, Jesús de Nazaret, distorsiona la opinión de nuestra gente
acerca de la relación entre Dios y el Estado. Y más aún, pervierte el corazón mismo de nuestra religión. No me conciernen las personas que violan leyes religiosas. Mi función como gobernador aquí es mantener la paz y administrar la justicia romana. Lo sabemos, procurador. Pero este hombre también amenaza el orden establecido. Si no fuese un criminal, no lo hubiésemos traído a ti. Se hace llamar el Cristo, que significa el ungido. Sí. Gracias. También sé un poco de griego. ¿Qué otra cosa ha hecho? ¿Ha hablado contra el emperador? ¿Ha hablado contra Roma? Procurador, directamente no, pero... ¿Directamente no? Entonces es vuestro problema. Debéis juzgarlo de acuerdo a vuestra ley. Procurador, para nosotros ese hombre Jesús es un blasfemo. Si fuésemos una nación autogobernada, tendríamos derecho a aplicar el castigo que según la ley de Moisés está señalado para la blasfemia. Hizo una entrada triunfal en Jerusalén haciéndose llamar el rey de los judíos. Cosa que rechazamos totalmente. Rey de los judíos. Pues, sin saber qué más hizo, tal afirmación es traición. Sí, lo sé muy bien. Hablaré con él. Con vuestro Jesús. Nuestro no. ¿De quién entonces? ¿De quién? Hacedle entrar. Este es el hombre que creéis tan peligroso. Este, el hombre que aspira a ser rey. Ven, anda, acércate. Ahora bien, los dirigentes del Sanedrín te acusan de predicar doctrinas falsas. Ven. También dicen que te haces llamar rey de los judíos. ¿Y bien, eres rey de los judíos? Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que yo fuese capturado. Oh, habla de un reino. Luego debe ser un rey. Eres un rey. Lo soy. Vine al mundo con un propósito. Ser portador de la verdad. Aquellos que aceptan la verdad oyen mi voz. ¿Y cuál es la verdad? No, este hombre no es un criminal. Es un soñador. Llevaoslo, hacedlo azotar como muestra de la justicia romana. Eso le despertará. Sí, señor. Procurador, nosotros, los dirigentes del Sanedrín, siempre hemos tenido la misma aspiración que tú. La administración pacífica de nuestra nación, por el bien de nuestro pueblo y por muchos años. Por favor, no me hables respecto a tu pueblo. En tanto obedezca,
A vosotros os importan tanto vuestros hijos de Israel como a nosotros la plebe de Roma. Será. Hablemos con franqueza. ¿Por qué considera el Sanedrín tan peligroso a este hombre que hasta a ti te enviaron aquí para cerciorarse de que sea condenado? Tal vez por las mismas razones que tú, procurador, si lo conocieras tan bien como nosotros, también lo hallarías peligroso. Lo sentencian, lo llevan ante Pilato. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, los ancianos con los escribas y con todo el concilio. Vean lo que bien hace. Vean lo que hacen los enemigos. 4 tipos de religiones que tenían que ver con lo político y con lo religioso, eran enemigos, eran contrarios. Pero para atacar a Jesús y atacar las cosas buenas, se unen. Usted va a ser testigo de lo que va a pasar cuando comienza uno a señalar cosas malas. Usted va a ver que los enemigos políticos a veces se unen para tratar las cosas que van en contra del reino de Dios. Eso no es nuevo. Eso está pasando aquí en la Biblia. Se reunieron los escribas, los fariseos, los saduceos. Todo el mundo se pusieron de acuerdo para ir en contra de Jesús y fueron y hablaron con Pilato. Fíjese bien. Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Es la pregunta que le hace Pilato. Porque para el político el problema es político. Con tal que no se metan con su política, mientras nadie le haga sombra a su sistema político, pues ellos no tienen problema. Para ellos a veces lo religioso, eso no, pero los políticos sí. Entonces Pilato dijo: un momentico, yo he escuchado por ahí que tú que eres el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ve la respuesta que Jesús le da. Es interesante. Dice, respondiendo él le dijo: tú lo dices. Eres tú que lo estás diciendo. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué me haces esa pregunta? Jesús le está diciendo: tú lo dices. Y mira lo que le dice. Dice, y los principales sacerdotes le acusaron mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te están acusando. Mira el expediente que tienes en el tribunal. Mira lo que han dicho. Que tú eres un blasfemo, que te haces pasar por Dios, que vas a destruir el templo. Tú dices, la gente dice eso que tú dices. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora, Jesús no tenía por qué estar respondiendo, porque Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesús sabía que de la única manera de deshacer las obras del diablo era muriendo, era entregando su vida por los pecadores. Y Jesús fue a deshacer las obras del diablo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso le está diciendo a Pilato: tú lo dices. Guardó silencio. Pilato no halló motivo alguno para juzgar a Jesús. No había razón para hacerlo. Pilato vio la fortaleza de carácter que tenía Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban a un preso. Cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. O sea, parece que había matado a un soldado romano. El hombre estaba sentenciado prácticamente a muerte. El tipo estaba preso, era un celote. Y los celotes eran los revolucionarios de la época.
eran los que estaban en contra del Imperio Romano, eran los que estaban luchando en contra de esa dominación romana, y era celote, pero era revolucionario. Entonces, Barrabás, por cierto, la gente de Barrabás dice, viniendo la multitud, comenzaron a pedir que hiciese como siempre lo habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quiere que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Era una envidia. Pilato se dio cuenta. Y esto es una razón cuando los gobernantes, los líderes, la gente que tiene autoridad, se dan cuenta de los errores, de las injusticias y se quedan callados. Dice la Biblia que por cada cosa de esta nosotros tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Porque para esta hora Dios nos pone en unos lugares para que seamos luz y seamos la voz de Dios en ese momento. Dice que Pilato se quedó callado, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Nota esto. ¿Cómo tú vas a soltar a un hombre que mató a un soldado romano? Ese hombre tenía que haber estado muerto ya. Pero Pilato dice, este es un asesino y este hombre no ha matado a nadie. ¿A quién ustedes quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero los religiosos, que eran más políticos que religiosos, incitaron, motivaron a la multitud, y me imagino que también del gremio celote estaban allí metidos, y ellos se animaron y comenzaron a pedir que suelten a su líder Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que os haga del que llaman rey de los judíos? Yo puedo hacer algo, dice él. Ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. En otras palabras, mátenlo. Lo que queremos es que lo mate. Ahora, ellos ni tenían idea de lo que estaban hablando, porque era necesario que el grano de trigo muriera para que llevara fruto. Era necesario que Cristo muriera para que Él pudiera vencer la muerte. Él con su muerte venció la muerte. Él con su muerte venció el pecado. Él con su muerte destruyó al diablo. Él con su muerte le quitó el poder a Satanás. Él con su muerte bajó al infierno y le quitó las llaves al diablo. Y Él dice aquí, yo estuve muerto y vivo, pero ahora tengo las llaves del reino. Las llaves las tiene Jesús. Cualquier opresión, cualquier cadena, cualquier calabozo espiritual donde tú estás, las llaves no las tiene el diablo, las tiene Cristo. Prisiones de oscuridad, tinieblas, enfermedades, angustia, dolor, persecución, peligro, espada, como está escrito, dice la Biblia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. No todo el tiempo el pueblo tiene la razón. Él, para complacer al pueblo, soltó a Barrabás, entregó a Jesús, después que lo mandó a azotar para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espina en su cabeza. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, a vacilarlo, a burlarse de él. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, con una vara, le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, le quitaron el traje de púrpura y le sacaron para crucificarle. Como muestra
de su magnanimidad y su benevolencia, nuestro divino emperador ha decidido que la costumbre de liberar a un prisionero sentenciado a muerte en honor a vuestra Pascua continúe. Tenemos 2 prisioneros. Uno, Jesús de Nazaret, acusado de traición por haberse proclamado Rey de los judíos. ¡Puedes hacer ahora un milagro, Jesús! Debemos resignarnos, hermanos. Quien grite que liberen al falso profeta, lo pagará. Valiente rey de los judíos. ¡Ah! ¡Oh! A Barrabás, acusado de sedición y de asesinar a un auxiliar romano. ¿Él es el hombre a quien llaman hijo de Dios? ¡Queremos a Barrabás! ¡Sí, queremos a Barrabás! ¡Viva Barrabás! ¿Por qué no te liberas, Jesús? ¿Cuál de los 2 preferís que salga libre? ¿Jesús de Nazaret, culpable de haberse proclamado Rey de los judíos? No podemos permitir que ocurra esto. Debemos hacer algo. Mirad, lleva una corona, mirad. ¿Oh? Barrabás. ¡Mata al Nazareno! ¡Él nos traicionó! ¡Barrabás! ¡Mira, Barrabás! ¡Libera a Barrabás! No podemos liberarlo. No podemos dejar que Barrabás se pague. A los soldados no les gustará. Pilato, no liberarás a Barrabás, un asesino y enemigo de Roma. Me pregunto, ¿cuál es el enemigo? ¡Jesús de Nazaret debe ser salvado! ¡Estás loco! Esta es la única movimiento, por utilizar una palabra religioso, que el Evangelio no es religión, es estilo de vida, es una cultura de reino, que manda a amar a los enemigos y manda a amar a los que nos hacen mal. En ningún momento tú ves a Jesús maldiciendo, renegando, quejándose, porque él sabía que Satanás estaba inspirando su mayor error, que era provocar la muerte de Cristo. Porque si Cristo no hubiera muerto, tú y yo no estuviéramos vivos. Hoy vivimos por su muerte, porque su muerte nos da vida y su resurrección nos da vida. Por eso, si alguien se merece ser adorado, si alguien se merece ser honrado, reverenciado, si alguien es digno del honor y la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué quebrantarlo? Lo quiso quebrantar por ti, amigo, por mí. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, allí cuando Él estaba muriendo en la cruz, que de eso vamos a hablar mañana. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tú puedes ser uno de esos frutos. Tú puedes ser uno de esos racimos de higo o de uva. Tú puedes ser uno de esos hijos que vean el fruto de que su sacrificio no fue en vano. Jesús murió por ti, hijos, y Jesús murió por mí. Nos amó tanto Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres vivir con Cristo por la eternidad después que salga de esta tierra? Entonces, reconócele como tu Salvador personal. Ponte la mano en tu corazón y di, Señor Jesús, sálvame en esta hora. Yo reconozco que soy un pecador y que te necesito. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname. Ayúdame a no negarte jamás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a servirte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un venezolano que escribió un libro, ¿Quién removió la piedra? Y él dice en su libro que cuando Jesús estaba preso, Barrabás le preguntó, Jesús, yo te conocía, yo andaba contigo, me encantaba tu palabra, pero cuando me dijiste que tenía que amar a mis enemigos, yo a los romanos no lo paso. Jesús mirando le dijo, ¿sabes algo, Jesús? ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente sanaste? ¿Cuánta gente liberaste? ¿Cuánta gente comieron del pan que tú multiplicaste? Y sabe, mucha de esa gente estaban allá afuera gritando que te crucificaran. Porque la religión es lo que eso hace. Entorpece el entendimiento de la gente. La religión, ¿qué hace la religión? La religión se antepone en tu relación con Dios directamente. Por eso los ídolos apártalos de ti. Vete directamente a Dios. Respira profundo. Exhala. Eso es vida. Cuando estés tomando agua, estás tomando vida, hermano. Cuando estés comiendo, estás comiendo vida. ¿Entiendes? Todo eso te lo dio Dios para que tú lo disfrutes. Pero no pongas a nadie delante de ti para hablar con Él. No necesitas a nadie. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él dijo, toco a la puerta y el que me oye, que me abra. Jesús quiere cenar contigo. Jesús quiere vivir en tu casa. Como dice la canción, entra en mi casa, entra en mi vida, quita toda estructura, sana todas mis heridas, enséñame a tener santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi rey mayor. Haz un milagro en mí. Dios te bendiga. Te espero mañana. Mañana, de 6 a 8 de la noche, en la Catedral Renacer. Toda esta semana la hemos dedicado a que sea santa. Y el viernes en la mañana va a ser un día de resurrección. El viernes nos vamos a reunir desde las 8:30 de la mañana. Vamos a tener un gran día con Dios, de júbilo, de fiesta y de adoración. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, rica y poderosamente. Recuerde, el domingo es domingo de resurrección y hay Santa Cena también.
Muy buenas noches. En la